En producción industrial, generar productos siempre requiere unos insumos de entrada que se transforman a través del proceso en un producto final. Me voy a arriesgar a decir que la producción agrícola podríamos resumirla en un proceso similar. Tengo unos insumos que a través de un proceso se convierten en un producto final. No sé si esta súper simplificación sea muy arriesgada, pero voy a hablarlo así, después ustedes me regañan. Y ese proceso además lo terminé simplificando en 3 pasos, ¿no? Hay una siembra, hay un crecimiento de la planta, ¿no? Ese crecimiento tiene irrigación, hay fertilización, en algunos casos tiene que haber polinización, además para tener un producto final, ¿cierto? Y finalmente hay una cosecha, ¿no? Vamos a decir que son esos 3 pasos. Los drones, los sistemas no tripulados entran en este proceso como un apoyo que puede servir, como mencionaba Jesús, como herramienta de monitoreo, de diagnóstico o de apoyo en ese proceso. ¿Sí? ¿Qué información o qué herramientas proveen los drones que me puedan servir para monitorear, para diagnosticar o para apoyar el proceso agrícola? Primero es la toma de imágenes para elaboración de mapas. El término técnico es fotogrametría. Fotogrametría es medir con fotos, fotogrametría, ¿no? Específicamente es medir o estimar la posición y la forma de los objetos a través de diferentes imágenes, principalmente la elaboración, a través de, como decía, elaboración de mapas. Estos mapas además suelen tener la característica de ser georreferenciados, es decir, que yo puedo saber las coordenadas geográficas de cada punto en esa gran imagen, en este mosaico compuesto de diferentes imágenes, ¿no? A partir de estas mismas imágenes, sí, igual está como andando sobre esto. A partir de estas mismas imágenes se puede estimar la profundidad de la imagen, o sea, sacar la tercera dimensión de una imagen que inicialmente es plana, y a partir de eso construir lo que se conoce como un modelo digital de elevación, que es, como decía, la reconstrucción de la profundidad del mapa, ¿no? Y a partir de ese modelo de elevación se pueden estimar curvas de nivel. Entonces, básicamente es la generación de productos topográficos tradicionales. ¿Cómo se puede utilizar eso en la agricultura? Para determinación y control de linderos, por ejemplo. Para diseño de sembrado y distribución de plantíos, algo mencionó Omar ahora en el panel. Hace algunos años hicimos unas tomas para un cultivo de palma en Mapiripán. Ellos tienen cultivos de palma en Mapiripán, no es completamente plano, sino que tiene algunas inclinaciones, y para ellos era muy importante conocer las curvas de nivel de los lotes para hacer el diseño de cultivo, ¿no? Para hacer diseño de sistemas de riego, aquí estos siempre y cuando el producto tenga las características de precisión y resolución necesarias para hacer el diseño de los sistemas de riego, para hacer diseño de infraestructura de apoyo, las vías de acceso, las bodegas de almacenamiento, las plantas de extracción del producto, por ejemplo, y para lo que se conoce como un inventario agrícola. Puedo estimar, por ejemplo, la cantidad de plantas que hay en el cultivo, ¿no? Este es un ejemplo de un producto que desarrollamos, que hicimos para Fusasab. Fusasab es una empresa que cultiva para la extracción de sábila. Esto es en Fusagasugá. Ellos estaban iniciando el cultivo y además estaban en el proceso de construcción de la planta extractora, ¿no? Necesitaban un mapa con las curvas de nivel para hacer el diseño del cultivo y además para la parte del diseño y construcción de la planta de extracción. El mapa que nosotros les elaboramos a ellos tiene ciertas características que son importantes para medir la calidad. Hablaban un poco de la estandarización de los productos, ¿no?
No se trata simplemente de entregar una imagen bonita, sino que esa imagen tiene que tener unas características que son importantes. Una es la resolución espacial. La resolución espacial está relacionada con cuál es el área real a la que corresponde cada unidad mínima en la imagen, o sea, cada píxel. Eso es lo que se conoce como resolución espacial o GSD, Ground Sampling Distance. Esa medida de esa característica del mosaico se da normalmente en centímetros por píxel o bueno, en metros por píxel también en el caso de imágenes satelitales. Es importante la precisión. La precisión se refiere a cuál es la diferencia entre el punto que me indica en el mapa y el punto al que realmente corresponde en realidad. O sea, si yo pudiera conocer la posición exacta de un punto en tierra y la comparo con la información que me da en el mapa, ¿cuál es la diferencia entre esos dos puntos? Esa es la precisión. Se suele dar como error medio o error máximo, y esto normalmente es horizontal o vertical. Si solamente es un mapa ortogonal lo que se requiere, pues entonces es horizontal, pero a veces para ciertas aplicaciones también se evalúa el error vertical. Y hay un tercer parámetro de calidad, que es la exactitud. En este momento no existe realmente un procedimiento para medir eso, pero tiene que ver con qué también se representa en el mapa el objeto real que estoy tomando. Si estoy tomando un cuadrado, al representarlo en el mapa, si ese cuadrado, sus ángulos sí son rectos y sus lados sí miden lo mismo, ¿no? Eso tiene que ver con la exactitud del mapa. En inglés, accuracy. Esto es lo que se puede hacer con imágenes normales, ¿no? Después está el tema de las imágenes multiespectrales, que ya se mencionó en el panel. La teoría muy simplificada de esto es que la luz se descompone en diferentes espectros, ¿no? Hay unos que son visibles, hay unos que no son visibles. Aquí tenemos como un zoom de la parte que es visible, está desde el rojo hasta el violeta. Lo que está por debajo del rojo en cuanto a frecuencia es lo que se conoce como infrarrojo, y lo que está por encima como ultravioleta. Las plantas, al hacer la fotosíntesis, toman CO2, toman agua y toman energía, y a través del proceso de fotosíntesis se convierte en glucosa, en azúcar y en oxígeno, y más energía. La energía que absorben es energía electromagnética, y esa energía principalmente es energía en el espectro visible que corresponde al rojo. Y el producto de energía que sale de la fotosíntesis es en el espectro visible que corresponde al espectro no visible que corresponde al infrarrojo. Las plantas además reflejan verde, por eso las hojas se ven verdes. Entonces, la composición espectral de la luz reflejada por una planta se ve algo similar a la línea verde que está ahí, ¿no? Refleja un poco en verde, que es el primer pico que ven ustedes aquí de izquierda a derecha. Después absorbe el rojo, que es el valle que ustedes ven como a la mitad de la gráfica, y refleja mucho el infrarrojo. Si cambia el estado de la planta, se altera esa ecuación, y entonces no se absorbe la misma cantidad de energía ni se refleja la misma cantidad de energía, y la curva puede cambiar a como se ve en el rojo. Con ese principio con esa teoría podríamos llegar a identificar cambios en la fotosíntesis que estén asociados a problemas en el cultivo, como estrés hídrico o deficiencias nutricionales o incluso plagas, ¿no? Esa curva característica, esa curva representa la absorción y el reflejo de la luz en las plantas, es muy característica de cada planta. Incluso si la pudiera medir con precisión suficiente, podría determinar incluso qué planta es mirando esa curva, y eso es lo que se conoce como la huella espectral, ¿no? En este momento es bastante difícil hacer una buena medición de esa curva desde el aire, ¿no? Hay espectrólogos que me permiten medir directamente en la hoja, pero desde el aire es difícil. Por eso lo que podemos hacer en este momento con imágenes multiespectrales son cosas muy básicas, ¿no? Normalmente encontramos esa información espectral representada en un mapa que se llama
en una técnica que se llama false color, como estamos representando colores que no se pueden ver, entonces se representan los colores que no se pueden ver como colores que sí se pueden ver. En este caso tenemos un canal infrarrojo, un canal rojo y un canal verde. El infrarrojo se está representando como rojo, el rojo como verde y el verde como azul. Por eso esta imagen, que se alcanza más o menos a ver bien, se ve como color mora, ¿no? Es una combinación del verde, de la vegetación y del infrarrojo que está reflejando también esa vegetación. Ahí ustedes pueden ver, esto es, se ve un pedazo del río Bogotá, hay una bota que está arriba de la imagen. Esa bota que se ve oscura, se ve así porque el agua no refleja la luz de la misma manera que lo hacen las plantas. Hay otros detalles de que no se alcanzan a ver en el video bien desafortunadamente. A partir de ahí se puede calcular, hay varios índices de vegetación que ustedes supongo que conocen, los índices incluso mejor que yo. Les voy a mostrar el efecto de calcular el índice normalizado de vegetación, que es quizás el más conocido. En ese índice de vegetación se compara el infrarrojo reflejado con el rojo absorbido, ¿no? De tal manera que me representa un número entre 0 y 1, bueno, entre menos 1 y 1 en realidad. Lo que se ve más blanco ahí es la porción, la parte del mapa en donde hay una mayor relación entre el infrarrojo y el rojo, o sea que aquí habría mayor actividad de fotosíntesis, por lo tanto podemos asociarlo a un cultivo con un mejor estado de salud, ¿no? Y por supuesto el río y aquí hay una parte con agua que se ven negras en este mapa. ¿Qué podría llegar a hacerse con este tipo de análisis de las imágenes? Podría ser determinarse estado de crecimiento, estimación de fechas y niveles de producción. Hay algunos cultivos que se cosechan cuando la planta ya se está produciendo el maíz, entonces yo podría anticiparme al momento en que finalmente se va a poder cosechar. Podría llegar a identificarse condiciones de estrés hídrico y deficiencias nutricionales, y puedo terminar en una o varias imágenes, normalmente en una secuencia de imágenes temporales, si hay porciones del cultivo que no se están desarrollando correctamente, y podría identificar zonas de impacto por plagas o enfermedades. Este es un trabajo que hicimos con Semicaña hace un año y medio ya. Ellos tenían este cultivo en el CIAT, en el valle. Estaban probando varias variedades diferentes de caña, y tomamos estas imágenes y ellos evaluaron, hicieron una correlación entre lo que se podía ver con el índice normal de vegetación y la biomasa que resultó del cultivo, y encontraron una alta correlación entre lo que se veía en la imagen y la biomasa, una relación de 0.7. Entonces hay un potencial bastante grande para asociar estas imágenes, como les decía, a diferentes condiciones del cultivo, ¿no? En últimas, como hablamos ahora en el panel, lo que obtenemos con los drones son diferentes mediciones del terreno de los cultivos. O sea, yo puedo capturar luz visible, capturar luz, aparte de la luz no visible, pero puedo capturar temperatura, humedad, composición del aire, etc. Yo podría hacer mapas de cualquiera de estas variables, ¿no? Eso es información que acumulada me va a sacar diferentes visiones del cultivo, ¿no? Esos son datos, ¿sí? Si yo puedo agrupar esos datos y analizarlos en conjunto de tal manera que me produzca información, esa información podría ayudar al agricultor a tomar decisiones sobre su cultivo, ¿no? Esto es otro concepto que está bastante de moda, que es lo que se llama Big Data. Grandes cantidades de información que se procesan, grandes cantidades de datos que se procesan para producir información que pueda ser útil para la aplicación específica, en este caso para la agricultura. En particular, el Big Data es algo que se había venido manejando con otro tipo de nombres y conceptos en agricultura, lo que se conoce como agricultura de precisión o agricultura específica por sí.
Se suele definir como un sistema de información, Big Data, y soporte para la administración diferenciada de cultivos, que permite incrementar la eficiencia, la productividad y la rentabilidad en el mediano y en el largo plazo de los cultivos. Lo que yo suelo decir, y de nuevo es una comparación que de pronto en este ambiente, donde ustedes todos son profesionales del agro, va a sonar un poco ridículo, pero yo suelo decir que es como si yo tengo una familia de 4 hijos, un adolescente de 16 que es un dragón, come cantidades industriales, y tengo unos niños de 3 o 4 años y los alimento a todos por igual, ¿verdad? Si le doy al niño de 4 años la comida que necesita el de 16, pues se va a engordar, y si le doy al de 16 la comida que se come el de 4, pues se va a morir de hambre. Entonces, con ese mismo concepto, las diferentes partes del cultivo tienen necesidades diferentes, la composición del suelo puede llegar a ser diferente, etc. Entonces, el enfoque de la agricultura de precisión es manejar cada parte del cultivo de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Para eso se necesita información localizada que la proveen los mapas, como los que generan los drones, un sistema de información geográfica que agrupe esa información localizada y un sistema de generación de información a partir de esos datos que me permita hacer un manejo eficiente de los recursos y de los insumos. Aquí hay varios productos relacionados con este tema: el inventario agrícola y ganadero, como les decía. Solo hablar aquí del caso de la palma. Ustedes saben que en palma se maneja cada palma como un individuo, y los palmicultores llevan un registro de lo que podemos llamar la historia clínica de cada palma. Ellos hacen una revisión, suelen hacer una revisión palma por palma, aunque esto en la práctica no es posible, ¿no? A partir de los drones se puede hacer a partir del mapa generado por drones, se puede hacer un inventario, determinar cada una de las plantas que hay en el cultivo y dar la coordenada precisa de cada palma, de tal manera que a partir de ese momento el sistema de información que maneja el agricultor es un sistema automatizado que está asociado a la coordenada de las palmas, no a la lote, fila, palma, número tal, ¿no? Puedo a partir de esa información también identificar, determinar zonas de inundación y zonas de erosión, hacer, como les decía, diagnósticos de deficiencias nutricionales, estrés hídrico, plagas y enfermedades. Podría determinar en el lote diferentes tipos de usos del suelo, cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Este es otro ejemplo. Bueno, como les decía, es un trabajo que hicimos para Poligro en Mapillipán. Y aquí se ve identificada sobre cada una de las palmas un punto que indica la coordenada de cada palma. Fue una prueba que hicimos con Agrinza en un lote de arroz en el Espinal. Este lote a simple vista parece saludable, tiene unos pequeños parches en la mitad, en la parte de arriba. La máquina de hacer los surcos cometió un error ahí, entonces esa parte está con agua, pero parece menos grave de lo que se ve. Al sacar la imagen multiespectral, sacar el índice de vegetación y pasar un algoritmo que clasifica diferentes zonas, esto es lo que se ve, ¿no? Entonces, aparentemente en este cultivo la zona de impacto negativo es mucho más grande de lo que se ve a simple vista, ¿no? Como decía en el panel, la cámara no está haciendo magia, simplemente me está dando una zona que es una guía para que el agrónomo vaya y haga un análisis detenido en estas zonas que podrían tener problemas. Y finalmente, pues esto es en cuanto a herramientas de monitoreo y las posibilidades de diagnóstico que tienen, pero también se mencionaba el hecho de que hay algunas actividades en las cuales el dron podría servir como herramienta de apoyo, ¿no? Básicamente, la aplicación de líquidos sólidos es una de las que está empezando a implementarse. En cuanto a aplicación de líquidos sólidos, pues se puede hacer aspersión de fertilizantes y pesticidas siempre en muy bajos volúmenes. Hay que tener en cuenta que la capacidad de carga de los drones es bastante limitada y estas aplicaciones solamente tienen sentido cuando puedo hacer aplicaciones de muy bajo volumen. Hay una gran ventaja y es que así como tiene que ser a muy bajo volumen, puedo hacer aplicaciones a muy baja altura.
y esto minimiza las consecuencias del drift que hablaba el doctor Jesús ahora, ¿no? Se pueden hacer aplicaciones de fertilizantes sólidos también. Hay una aplicación muy interesante en la aplicación de agentes de control biológico. Tenemos un proyecto Conciencia, que es una empresa centroamericana para aplicar los huevos de una avispa que sirven para hacer control biológico en caña de azúcar. Ellos tienen el problema de que tienen que ser aplicados en una ventana de tiempo muy específica, o muy temprano en la mañana o muy al final de la tarde, para que la temperatura no mate los huevos de la avispa, y el dron es una herramienta bastante útil para poder cumplir con estas características de la aplicación. Y finalmente hay una posibilidad interesante por hacer polinización manual en cultivos que lo requieren. Parte de la idea es para que hablara de las oportunidades que hay para los drones en la agricultura, y una de las cosas que suelo hablar siempre es la cifra que ya mencioné en el panel, y es que AUPSI, como les mencionaba, es la asociación de Estados Unidos, estima que para el 2018, que se suponía eran 3 años después de que se empezara el uso comercial de drones en Estados Unidos, el mercado de los drones iba a representar 13.6 billones de dólares, lo que los gringos llaman billones de dólares, que es miles de millones de dólares, 34.000 trabajos en manufacturas o trabajos directos en fabricación de drones, pero 70.000 trabajos en total, o sea que va a haber 36.000 trabajos que son trabajos asociados al uso de drones, probablemente en operación, ¿no? Como les decía, 10% public safety, 10% otros, pero 80% en agricultura. Ellos estiman que en Estados Unidos el 80% del mercado de los drones va a ser en agricultura. Eso es un potencial grandísimo para el uso de drones. Esta es la gráfica que ellos incluyen en el reporte para representar, pues, nos imaginarán la franja roja de esa agricultura. Bueno, estas cifras del campo ustedes las conocen. Colombia era un país de vocación agrícola, debería seguirlo siendo, pero si ustedes se dan cuenta, estas son cifras del 2010, si no estoy mal, comparado con lo que era en los 80s, la agricultura representaba el 15% del PIB y ahora representa 9%. En buena parte porque la agricultura, bueno, por las condiciones sociales además del campo colombiano, pero también en buena parte porque la agricultura no es un negocio rentable. Nosotros consideramos que el uso de este tipo de tecnologías, que como ya mencionábamos, han llegado con fuerza incluso a los mercados subdesarrollados, nos da las herramientas, o da herramientas que van a permitir mejorar la productividad y por lo tanto seguramente aumentar la rentabilidad. Hay un número muy particular que me gusta presentar también. Este es un número sacado de un COMPES del 2009. En el COMPES menciona que, bueno, haciendo un poco de investigación más o menos se puede ver que entre el 20 y 30% de los costos de producción agrícola corresponden a fertilizantes, ¿no? Y eso en el caso colombiano tiene que ver con que somos importadores, que los fertilizantes están asociados al costo del petróleo, etcétera, etcétera. Este COMPES dice que entre el 70% de las aplicaciones de nitrógeno y el 75% de las aplicaciones de fósforo se desperdician, ¿no? Y si ese es el desperdicio del 30% de los costos de producción, si podemos encontrar la manera de que esas aplicaciones se hagan de manera eficiente solamente donde realmente se necesitan, entonces el impacto del uso de estas tecnologías va a ser bastante grande. Bueno, creo que eso más o menos es todo lo que tengo por decir. Hay una gráfica que puse para esta presentación también para hablar de casos, digamos casos de éxito, que eran otro de los temas que se quería tocar acá. Este no tiene que ver específicamente con el uso de drones, pero tiene que ver con el uso de la agricultura de precisión, ¿no? Esta es una gráfica tomada de Semicaña de la productividad de la caña de azúcar en Colombia. Tenemos toneladas de azúcar por hectárea, millones de toneladas de azúcar por hectárea y el año, ¿no? Y tenemos dos puntos de inflexión en esa gráfica. Colombia es
el país del mundo que más azúcar por hectárea produce. Y vemos dos puntos de inflexión en la gráfica. Uno es cuando se creó Cenicania. Evidentemente el desarrollo de tecnologías que beneficiaron al sector cañero hizo que se aumentara la productividad. Pero ese segundo punto de inflexión que está en la parte derecha de la gráfica está relacionado con cuatro programas que empezaron a implementar a partir del 97. Uno de esos es el uso de la agricultura de precisión. Entonces, yo consideraría este como un caso de éxito y una muestra de potencial que tiene el uso de los drones en el campo. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para...? Con relación, digamos, al... Quisiera saber si ustedes tienen alguna experiencia de uso de sensores hiperespectrales en drones, porque pues, se ha hablado mucho de las multiespectrales, pero las hiperespectrales tienen mayor precisión pues, espectral. ¿Hay alguna experiencia, ¿no?, al respecto? Y otra pregunta con relación al tratamiento específico. Usted decía, la agricultura de precisión, ¿con base en qué se hace ese tratamiento específico? Porque el dron está volando, pero ¿por qué sabe en qué momento va a, digamos, a aplicar el fertilizante o no va a aplicar para optimizar el uso del fertilizante? Con respecto a la primera, nosotros en particular no tenemos experiencia con el uso de cámaras hiperespectrales. Nosotros desarrollamos un equipo para Cenicania. Ellos tienen una cámara de 6 bandas y que esa cámara la están utilizando para sus investigaciones. Nosotros directamente no tenemos la experiencia, pero la tiene Cenicania. Y con respecto a la segunda pregunta, como se mencionaba en el panel y lo mencioné yo, la imagen es una herramienta más, ¿no? Yo suelo decir que es como una radiografía para un médico, ¿sí? Yo en la radiografía puedo ver una mancha, pero la mancha no me va a decir si lo que hay ahí es un cáncer o si son flemas, ¿no? Entonces eso siempre hay que contrastarlo con otras mediciones, ¿no? Entonces normalmente lo que va a suceder es, por ejemplo, en el caso que les mostré ahí de la rosa, esa mancha que se ve ahí es una guía para que el agrónomo vaya y investigue. Por ejemplo, tome muestras de las hojas, tome muestras de suelo, lo contraste con, por ejemplo, información de producción, tiene un histórico de producción localizada en diferentes áreas del otro. Probablemente pueda ver que en esa sección hay menos producción históricamente, entonces puede ser que además haya algo en el suelo, ¿no? Es la combinación de la imagen con otras cosas la que va a determinar la recomendación de fertilización, ¿no? Y eso pues obviamente eso siempre lo tiene que hacer el experto. La cámara no hace magia, la cámara no le dice si hay